Hola, soy Frederick. El video de hoy es sobre motivación y crecimiento personal, sin promesas azucaradas y sin eso de levántate a las 5 a.m. y tu vida se arregla. Vamos a hablar en serio. ¿Por qué la motivación suele desaparecer? ¿Cómo dejar de esperar la inspiración? ¿Y qué es lo que de verdad ayuda a avanzar, incluso cuando no hay fuerzas, ni ganas, ni confianza? Acordemos algo desde el inicio. La motivación no es algo en lo que puedas apoyarte todos los días. Es como el clima, a veces está, a veces no. En cambio, un sistema, hábitos y un sentido claro sí son una base. La meta de este video no es motivarte por una hora, sino ayudarte a construir un soporte interno para que puedas crecer de forma constante. Si este tema te sirve, deja tu like, suscríbete y escribe en los comentarios una cosa que quieras mejorar ahora mismo en ti o en tu vida. Disciplina, confianza, finanzas, salud, relaciones o carrera. Leo los comentarios y muchas veces de ahí saco ideas para los próximos videos. Y ahora sí, vamos. 1. ¿Por qué la motivación no funciona como nos prometieron? Muchas veces nos venden la idea. Encuentra la motivación y todo saldrá bien. Pero en la vida real, la motivación no siempre es la causa de la acción. Muchas veces es su consecuencia. Primero das un paso pequeño, ves un resultado y recién ahí aparece el impulso. Piénsalo. Cuando empiezas a entrenar, las primeras semanas casi nunca inspiran. Duelen los músculos, el progreso es pequeño, el tiempo parece caro. Pero después de un mes notas que tu cuerpo está más fuerte, duermes mejor, tu ánimo se estabiliza. Y eso ya alimenta la motivación. O sea, la motivación llega a quienes ya empezaron. Y hay otra cosa, confundimos motivación con emoción. Creemos que estar motivado es sentir energía y ganas. Pero la energía no siempre está disponible. Puedes tener una semana pesada, problemas en casa, estrés. ¿Y qué? ¿Entonces pones tu vida en pausa? No. En esos días es más importante no la inspiración, sino la acción mínima posible. La idea es esta. No esperes el estado. Elige una acción que puedas hacer incluso sin el estado. 2. El cambio clave en el crecimiento personal. De quiero a quién soy. El crecimiento personal muchas veces se rompe en el tema de la identidad. Quiero hacer ejercicio es un deseo. Soy una persona que cuida su cuerpo es identidad. Quiero leer libros es un deseo. Soy una persona que aprende y se desarrolla es identidad. La diferencia es que los deseos dependen del ánimo y la identidad depende de cómo te ves a ti mismo. Cuando actúas de acuerdo con tu identidad, ya no negocias contigo todos los días. Por eso hay una pregunta poderosa que cambia mucho. ¿Qué tipo de persona quiero ser? No qué quiero, sino quién soy. Y luego una segunda pregunta. ¿Qué haría esa persona hoy en mi lugar? No perfecto, no al máximo. Hoy, en mi realidad, con mis recursos. Si quieres ser alguien que cumple su palabra, hoy cumples al menos una promesa que te hiciste. Pequeña, pero real. 3. Error número 1. Ponerte metas que tu vida no puede sostener. A veces el problema no eres tú. El problema es la meta. Por ejemplo, te pones la meta de entrenar 6 veces a la semana, pero tienes trabajo, familia y falta de sueño crónica. Quieres subir tus ingresos, pero no apartas tiempo para aprender y desarrollar habilidades. Quieres estar más tranquilo, pero vives sobrecargado y no descansas. El crecimiento personal no es violencia contra ti mismo. Es ajustar un sistema donde el crecimiento sea posible. Hay un principio sencillo. Si una meta te exige convertirte en otra persona en 3 días, no es una meta, es fantasía. Una meta sana es la que puedes sostener en la vida normal. 4. La barra mínima. ¿Por qué lo pequeño es más fuerte que lo perfecto? Una estrategia superpoderosa es la barra mínima. Es cuando decides por adelantado, hasta en el peor día hago el mínimo. Ejemplos. 10 minutos de caminata en lugar de 1 hora de entrenamiento. 5 páginas de un libro en lugar de 50. 15 minutos de trabajo en tu proyecto en lugar de toda la noche. Una comida saludable en lugar de alimentación perfecta. ¿Por qué funciona? Porque mantienes la continuidad. Y la continuidad es magia. La gente subestima el efecto de no parar. Aunque el ritmo sea pequeño, no te sales del proceso. Y volver después de una pausa siempre es más difícil que continuar aunque sea poquito. Una idea clave. Tu tarea no es ser la mejor versión de ti. Tu tarea es ser una versión estable de ti. 5. Disciplina sin crueldad.
¿Cómo dejar de romperte a ti mismo? Cuando se escucha disciplina, muchos imaginan dureza. ¡Ponte las pilas! Pero la dureza no es disciplina. La dureza rompe. La disciplina construye. Una disciplina sana incluye 3 cosas. Reglas claras. No algún día lo haré, sino de lunes a viernes 20 minutos. Hacer más fácil el inicio. Si te cuesta empezar, simplifica el arranque. Deja lista la ropa. Abre el documento. Quita lo que estorba. Empezar es lo más caro. Corrección suave en vez de castigarte. ¿Te saliste del plan? No lo vuelvas un drama personal. No soy débil, sino el sistema falló. Ajusto el sistema. Un tropiezo es información, no una sentencia. 6. La razón más honesta de la procrastinación. La procrastinación muchas veces no es flojera, es emoción. Postergamos lo que da miedo, miedo a fallar, lo que tiene mucho en juego, miedo a equivocarse, lo que no está claro, no sabes por dónde empezar, lo que no da resultados rápidos, parece que no vale la pena. Por eso, una de las mejores formas de vencer la procrastinación no es presionarte, sino bajar el costo emocional de la acción. ¿Cómo? Haz la tarea ridículamente pequeña. 2 minutos. Divídela en el primer paso concreto. No escribir el guión, sino escribir 5 ideas clave. Date permiso de hacer un mal borrador. No perfecto, sino hecho. El perfeccionista interno suele ser un saboteador. Dice, si no es perfecto, no lo hagas. Pero el crecimiento dice, hazlo mal y luego lo mejoramos. 7. Crecimiento personal no es solo hacer más, también es quitar lo que sobra. A veces el siguiente nivel no es sumar, es restar. Quitar, compromisos de más con otros, comparación tóxica, basura de información, notificaciones constantes, relaciones que te dejan vacío, hábitos que te drenan. Porque la motivación no muere solo por flojera, también muere por sobrecarga. Si siempre estás al límite, no creces, sobrevives. El crecimiento empieza cuando aparece espacio. 8. Comparación. ¿Cómo dejar de vivir con medidas ajenas? Compararte es una forma rápida de borrar tu progreso. Puedes dar un paso adelante, pero ves que alguien ya está en el nivel 10 y sientes, yo no soy nadie. Regla que salva la mente. Compárate solo contigo mismo de ayer. Pero ojo, esa comparación tiene que ser concreta. Hiciste 2 entrenamientos esta semana en vez de 0. Eso es progreso. Empezaste a ahorrar. Eso es progreso. Te distraes menos con el celular. Eso es progreso. Crecer no es una transformación perfecta, es una evolución constante. Y otra cosa, en redes la gente muestra la vitrina. Nadie muestra la cuenta completa. Cansancio, miedo, dudas, fracasos. Si comparas tu realidad con la vitrina de alguien, siempre pierdes. 9. La energía es más importante que la motivación. 3 fuentes de fuerza. Si quieres crecer, necesitas energía. Sin energía, la motivación se vuelve autoengaño. 3 fuentes básicas de energía. Sueño. Aburre, pero es base. La falta de sueño te hace más ansioso, más impulsivo y peor para decidir. Movimiento. No tiene que ser gym. Caminar, estirarte, una carga ligera. El cuerpo está hecho para moverse. Influye en el ánimo, el enfoque y el estrés. Comida y agua. Si vives a puro café y picoteo, tu cerebro funciona a tirones. Energía estable igual a acciones estables. El crecimiento personal no es solo psicología, es biología. Si quieres disciplina, empieza por recuperarte. 10. El método de una cosa principal. Una razón por la que la gente se quema, quiere cambiar todo a la vez. Hoy, ejercicio, negocio, inglés, meditación, lectura, comer perfecto y encima arreglar relaciones. En una semana, 0. Elige una cosa principal para los próximos 30 días. Y pregúntate, si mejoro solo esto, ¿mi vida realmente mejora de forma notable? Por ejemplo, sueño, salud, dinero. Una habilidad clave para crecer en tu carrera. Estabilidad emocional. Todo lo demás en mínimo de mantenimiento. La fuerza no está en dispersarte, está en el enfoque. 11. ¿Cómo construir confianza en ti sin afirmaciones? La confianza suele verse como un sentimiento, pero la confianza es evidencia que te das a ti mismo. Cada vez que,
Cumples una promesa, haces algo difícil, no te rindes después de un error, actúas aunque de miedo. Estás construyendo un banco interno de confianza. Y cuando prometes y no cumples, pierdes confianza en ti. Luego te preguntas por qué no te sientes seguro. Por eso un principio poderoso. Hazte promesas tan pequeñas que puedas cumplirlas. Y cúmplelas. Primero victorias pequeñas, luego grandes. 12. ¿Qué hacer cuando no hay motivación para nada? Hay días en que no dan ganas de nada. Es normal, somos humanos. En esos días sirve el plan A, B, C. Plan A, acción completa, si hay energía. Plan B, versión más fácil, si hay poca energía. Plan C, paso mínimo para no romper la cadena, si estás muy mal. Ejemplo. A, entrenar 45 minutos. B, caminar 20 minutos. C, 5 minutos de movilidad. No es engañarte, es una estrategia de sostenibilidad. Tu meta no es castigarte por estar débil. Tu meta es mantener el movimiento. 13. Crecer sin sentido se vuelve una carrera. Una parte clave es el sentido. Porque si creces solo por números, estatus o demostrarle a alguien, eso puede darte un arranque rápido, pero rara vez da estabilidad. Pregúntate, ¿para qué quiero esto? ¿Qué le va a aportar a mi vida? ¿A quién le va a ir mejor si yo me vuelvo más fuerte? ¿Qué quiero sentir dentro de un año? A veces la respuesta honesta es, quiero respetarme. Y eso es más fuerte que cualquier motivación externa. 14. Práctica para cerrar. Una forma simple de activar el crecimiento. Te dejo un ejercicio que puedes hacer hoy, sin esoterismo y sin sistemas complicados. Abre notas o agarra una hoja y responde 3 preguntas. ¿Qué es lo que más frena mi crecimiento ahora mismo? Por ejemplo, falta de sueño, caos en horarios, miedo, falta de habilidad, adicción al celular. ¿Qué acción puedo hacer en las próximas 24 horas para que esté mejor? Pequeña y concreta. Acostarme a las 11:30, caminar 6,000 pasos, escribir 10 líneas, 30 minutos de estudio. ¿Cómo lo hago más fácil? Prepara. Ropa lista. Apaga notificaciones. Pon recordatorio. Quita obstáculos. Y después, simplemente hazlo. Sin negociarlo contigo, sin esperar inspiración. 15. Idea final. La motivación no es combustible que tenga que estar siempre en el tanque. Es una chispa que aparece cuando actúas. El crecimiento personal no es perfección, es honestidad contigo, estabilidad y la capacidad de volver al camino después de los bajones. Si hoy das aunque sea un paso pequeño, ya no eres la misma persona que ayer. Y en un año, esos pasos chicos van a hacer una diferencia enorme. Soy Frederick, gracias por quedarte hasta el final. Si quieres, escribe en los comentarios tu meta principal para los próximos 30 días. Tu paso mínimo para un día malo. Y si te sirve, puedo hacer una segunda parte, sobre disciplina, hábitos, cómo evitar el burnout o cómo construir seguridad en ti mismo. Tú dime qué tema quieres. Nos vemos en el próximo video.